Hola, bueno, de parte de la agrupación Legar, les quiero dar a todos nuevamente la bienvenida. Este es el curso de Derecho Penal, práctica de Derecho Penal. Los coordinadores somos, son Pablo Gamarra y quien les habla, Lucas Safanreiter. Estamos bajo la dirección de Walter Gangi. Eh, Quien da el curso es el doctor Adrián Albor, que es un abogado, es docente de la Facultad de Derecho de la UBA y también es docente de la Universidad de las Madres. Quiero decirles que no olviden inscribirse en nuestras redes sociales, también nos pueden escribir a legarderecho@gmail.com. Y bueno, si no me olvido más nada, no sé si el doctor Albor estará por ahí. Sí, acá estoy, me tuve que poner con otro dispositivo porque se apagó la camarita, de golpe estaba funcionando y cuando empezó a grabar se me apagó la La cámara. cam- Pero sí, estoy con dos dispositivos, por uno hablo y eventualmente si tengo que compartir la pantalla la comparto y por el otro se ve mi bello rostro para que no me ah, extrañen. A ver si lo encuentro por acá para ponerlo. Lo pongo como anfitrión. En el que está, poneme como anfitrión en el que está sin cámara, en el que está sin imagen, por favor. En el que estoy Perfecto. hablando. En ese tengo la computadora. Su imagen estaría en qué, Y mi imagen está también, está para, por pa- otro lado. para el anclaje. El anclaje, me tenés, buscame que hay dos Adrián Albor, uno sin imagen y otro con imagen. ¿Cuánta gente tenemos? El que tiene la imagen iría como 23. anclaje. Claro, me anclas Perfecto. ese. Perfecto. 19 presentes, Albor. Bárbaro, bárbaro. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, arrancamos la última. En la última entonces no sabíamos si agregaba una más o no. Y no, ya estamos con, no me acuerdo, ¿habíamos terminado recursos? ¿O Eh, damos un n- poquito de recursos? Me parece que faltaban extraordinarios. Había dicho que faltaba apelación, casación, acción de revisión, Ah, bueno, bueno, bueno. recurso federal y queja. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Por las dudas, para dejarlo definido, ¿agregamos una más o Me hoy es parece la que última? hoy vamos a estar porque vamos a hacer, yo quería darles una noticia de lo que es ejecución. Y realmente voy a dar una noticia de lo que es ejecución. Creo que hoy vamos a terminar. Hoy vamos a terminar. Esta es la Perfecto. novena, ¿no? La octava. Ejecución, dijo, La profe. octava. Vamos a hablar de ejecución de las penas, sí, sí. Vamos a hablar de ejecución de las penas también, pero primero vamos a hablar un poco de recursos. De acuerdo a cómo venga hoy el tiempo, estableceremos si haría falta una más o no. Pero yo Perfecto. creo que hoy vamos a poder terminar con los recursos que nos faltan y dar noticia de lo que es ejecución de la pena, que es algo que los abogados nos olvidamos, ¿no? Culpable, inocente, y ahí terminó todo para nosotros, pero hay algo más, que es la ejecución de la pena. La ejecución de la pena no es así nomás, los metemos en la cárcel y listo, se acabó. Hay toda una normativa respecto de eso que es muy interesante que conozcan que existe. Pero vamos a arrancar con lo que son, vamos a dar una terminación de los recursos, ¿no? Dijimos que las decisiones que toman los jueces son pasibles de impugnación. Cuando a alguien la decisión le causa gravamen, puede pedir su revisión por un tribunal superior. Es una garantía constitucional, el doble conforme. Esto es que al menos dos tribunales se hayan encontrado culpable al imputado. Forma parte del derecho convencional, ¿no? De lo que es el Pacto de San José de Costa Rica.
Nosotros incluso nuestro país tuvo que, digamos, la Corte Suprema en determinado momento sacó un fallo, que es el fallo de Llerena, que los recursos contra la sentencia condenatoria en el ámbito nacional y federal, el recurso que estaba previsto era un recurso muy limitado, que era el recurso de casación, que no permitía ventilar cuestiones de hecho y prueba. Solamente se podían discutir cuestiones de derecho de fondo o derecho de forma. Se violó tal normativa procesal, por lo tanto hay que anular, o la sentencia no cumple adecuadamente con los preceptos del tipo penal o de participación, digamos, derecho de fondo, en cuyo caso correspondería casar con ese, casar como casamiento, ¿no? Por eso Cámara de Casación. Casación es unificar. Unificar, la Cámara de Casación cumplía la función de unificar la jurisprudencia. Por eso se le permite, es la única que tiene la posibilidad de dictar fallos plenarios. Antes lo tenía la Cámara de Apelaciones, esto con la creación de la casación. Fallo plenario es, en determinadas circunstancias, se juntan todos los jueces y dicen, bueno, a ver, vamos a definir qué es banda, por ejemplo, ¿no? Hay una convocatoria para definir si banda es 3 o más personas o es asociación ilícita. Entonces, vota cada uno de los jueces y la decisión en el plenario es vinculante para la Cámara de Casación y para todos los tribunales inferiores. De dudosa constitucionalidad, ¿no? Y los planteos de constitucionalidad aparecen cuando la casación se fue de mambo, acotando muchísimo lo que es el approbation. Entonces, cuando la casación dictó un fallo que no le gustaba a nadie, todos empezamos a ver cómo hacer para no acatar los fallos plenarios de la casación, ¿no? Una cosa muy divertida hasta que finalmente la Corte puso orden con eso. Pero, básicamente, a partir del fallo Llerena, que recepta los principios del derecho al recurso, un recurso amplio, no un recurso limitado, del Pacto de San José de Costa Rica, ya la casación no tiene posibilidad de no darle tratamiento al recurso del imputado cuando está discutiendo cuestiones de hecho y prueba. Antes no se permitía eso, solamente cuestiones de derecho. A partir del fallo Llerena, la Corte ha dicho que el tribunal intermedio entre los organismos de juicio y el máximo tribunal del país es la Cámara de Casación, y es esa Cámara de Casación la que tiene que hacer un análisis amplio de todos los aspectos que causan gravamen de la sentencia, incluidos el análisis de hecho y prueba. Antes, les repito, hasta antes del fallo Llerena, la casación rechazaba los recursos donde uno discutía está mal valorada la prueba, no se tuvo en cuenta tal cosa, pero bueno. Antes de llegar a casación, vamos a terminar de ver lo que son los recursos ordinarios. Dijimos que había 2 clases de recursos: los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que tienen pocas formalidades. ¿Qué tenemos en los recursos ordinarios? Tenemos el de aclaratoria, que vimos que el de aclaratoria el legislador se quedó a mitad de camino, lo menciona, pero después no lo pone en el título 4 del Código Procesal. Por eso hay gente que no sabe que existe el recurso de aclaratoria. Hay jueces que no saben que existe el recurso de aclaratoria, ¿no? Nosotros lo extraemos del 126 del Código Procesal Penal, cuando dice la instancia de aclaratoria suspenderá los plazos para interponer los recursos. ¿De qué se trata? El otro de los recursos ordinarios va a ser el recurso de reposición. ¿En qué consiste la reposición? Si el juez tiene imperio para dictar una resolución, tiene imperio también para revocarla. Ya vimos los ordinarios, sí, ya sé, Karen, estamos haciendo un repaso nada más. El recurso de apelación es un recurso que ustedes siempre tengan presente lo siguiente. Esto ya lo dijimos también y lo voy a repetir. ¿Qué tienen que saber para saber recursos? En cualquier materia que sea. Tienen que saber, en primer lugar,
cada decisión tienen que saber cuál es el recurso que corresponde. Yo no puedo presentar una apelación contra una decisión de un tribunal oral, porque el tribunal oral y la Cámara de Apelaciones están en igualdad de jerarquía. No se revisan sus decisiones unos y otros. ¿Se entiende esto? Entonces, el recurso de apelación va a ser únicamente contra decisiones tomadas por la mal llamada primera instancia, ¿no? Por el juez criminal y correccional, por el juez de menores, por el juez federal, por el juez penal económico, por el juez penal tributario. Estas decisiones que se tomen van a ser pasibles del recurso de apelación que lo resuelve la Cámara. Se presenta por escrito. Siempre los recursos, otra de las cosas que tienen que saber de todos los recursos es ante qué juez se presentan. Y la regla general en derecho procesal penal es que salvo el recurso de queja y el recurso de revisión, todos los recursos se presentan ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Apelación se va a presentar contra el juez mal llamado de primera instancia, casación se va a interponer contra una decisión o de la Cámara o del tribunal oral, y el recurso extraordinario federal se va a interponer contra decisiones de la Cámara de Casación. Hay dos cámaras de casación, la Cámara de Casación Federal y la Cámara de Casación Criminal y Correccional. La Cámara de Casación Federal tiene competencia sobre los juzgados federales de la capital federal, pero también los juzgados federales del interior del país. Por juzgados me refiero a los tribunales, ¿no? Tribunales orales federales, por ejemplo, la Cámara de Casación Federal, que está en Comodoro Pi 2002, va a entender, por ejemplo, en el recurso intentado contra la negativa de excarcelación de una causa federal de Comodoro Rivadavia. Pero también va a entender por la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico de la capital federal. Casación tiene competencia sobre lo que es federal y lo que es penal económico y penal tributario. Mientras que la Cámara de Casación Criminal y Correccional, que está a media cuadra del Palacio, está en la calle Talcahuano al 600, tiene competencia para revisar las decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y los tribunales orales en lo criminal y correccional de la capital federal. Esa es la competencia de la Cámara de Casación en lo criminal y correccional. Se habla de la CANACA y la CAFECA. La CANACA es la Cámara Nacional de Casación y la CAFECA es la Cámara Federal de Casación. Una está en Talcahuano al 600 y la otra está en Comodoro Pi 2002. El recurso de apelación se presenta, siempre también otra cosa que tienen que saber de todos los recursos, es el plazo para presentarlo. La verdad que nunca va a ser pregunta de examen para mí el plazo en el que se interpone un recurso, porque eso es algo que es muy fácil de encontrar en el Código Procesal. ¿Para qué me voy a acordar todos los plazos de todo? Uno se los va a terminar acordando de tanto hacerlos, digamos, ¿no? Uno ya tiene en la cabeza que el recurso de apelación, la regla general en Nación, es 3 días, que se lo acuerda porque se lo acuerda, no porque haya, y 10 días para la sentencia, para el recurso de casación, etcétera, etcétera. Hay un tema que tienen que tener muy en cuenta, porque es un error muy frecuente, que es cuando hay un plazo en horas. Ojo con los plazos en horas. Ojo con los plazos en horas. ¿Por qué? Porque cuando el Código Procesal dice que el plazo para interponer un recurso es de 24 horas o de 48 horas, esas 24 horas no son lo mismo que un día. Cuando yo tengo un plazo de un día, o de 2 días, o de 3 días, cuando los plazos son en días, a mí me empieza a correr desde las 0 horas del día siguiente. Si a mí me notifican un lunes a las 10 de la mañana, un plazo de 3 días, yo tengo martes, miércoles y jueves. Y excepcionalmente las 2 primeras horas del viernes. Pero cuando a mí el plazo que tengo es un plazo de horas, ojo porque esto también lo van a ver
en la ley de amparo. En la ley de amparo, el plazo para interponer recurso de apelación, el artículo 15 de la ley de amparo dice 48 horas. Y los plazos en horas son en horas. ¿Qué significa esto? Que si a mí me notifican, por ejemplo, nosotros en penal tenemos la negativa de excarcelación es apelable en 24 horas. Si a mí me notifican una negativa de excarcelación un lunes a las 11:36 de la mañana, el plazo para interponer recurso vence el martes a las 11:36 de la mañana. Ojo con esto. Los plazos en horas vencen a la misma hora del día en que fui notificado respecto del día en que se vence el plazo. Si a mí me notificaron a las 9 de la mañana de hoy, me vence a las 9 de la mañana de mañana. Mucho cuidado con esto. Ahora, si me notifican a las 2 de la tarde de hoy, me vence a las 9:30 de la mañana de pasado mañana. ¿Por qué? Porque vence en horario inhábil. Como vence en horario inhábil, a mí me notifican a las 2 de la tarde, no puedo ir a las 2 menos 10 al juzgado porque está cerrado. Entonces tengo 2 primeras horas del día siguiente. Ojo con los plazos en horas, acuérdense lo que les digo, porque yo lo aprendí de la manera más violenta. A mí se me venció un plazo para apelar un amparo. Fue un cachetazo para mí. Entonces, yo no les cuento solo las que me salieron bien, les cuento las que me salieron mal para que no les pase a ustedes. Dijimos que el recurso de apelación, el plazo es de 3 días, se presenta por escrito, fundado. Ojo con esto, porque en civil uno pone apelo y listo. En penal todos los recursos son fundados. Salvo, esto también grábenselo porque si les llega a tocar un juicio de extradición, uno dice, ¿cuándo me va a tocar un juicio de extradición? Sí, cada tanto te toca un juicio de extradición. Y el juicio de extradición, el recurso, en el juicio de extradición, el juicio de extradición lo lleva adelante el juez federal, pero el recurso respecto de la decisión que toma el juez federal es una cosa que es fuera, es sui generis, digamos, ¿no? Fuera de género. El juez federal concede o niega una extradición, la parte que recurre es un recurso ordinario a la Corte Suprema. No pasa por la Cámara Federal de Apelaciones. Y es un recurso ordinario que se rige por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Muchos abogados cometen el error de apelar con la normativa del Código Procesal Penal. Ojo entonces, grábense esto. Extradición, la apelación es especial, es particular. Ustedes ponen, ahí sí se pone solamente apelo, se espera que el tribunal dicte la resolución en la que concede el recurso de apelación y después se funda. Si ustedes apelan fundado, le van a tomar en cuenta que apelaron, pero después, como se les va a vencer el plazo, le van a declarar desierto el recurso. Otra cosa que también aprendí de manera muy violenta, y hay un tipo en Chile cumpliendo pena porque yo apelé mal, hice mal el recurso de apelación en ese proceso de extradición. Volvamos a las cosas más normales que ustedes van a ver todo el tiempo. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con cuál? Con una negativa de excarcelación, se van a encontrar con una negativa de nulidad, algo que ustedes tienen que apelar. Lo apelan, el recurso de apelación procede contra las decisiones expresamente por la ley determinadas pasibles de recurso de apelación, y también en aquellos casos en los cuales la decisión genere gravamen irreparable. Se presenta por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución. Siempre que apelan, cuando nosotros hablamos de que las apelaciones tienen que ser fundadas, que todos los recursos tienen que ser fundados, de lo que estamos hablando es de lo que se llama expresión de agravios. Si no hay expresión de agravios, el recurso queda desierto. La expresión de agravios no es simplemente expresar la disconformidad con
la decisión recaída. Ustedes tienen que hacer una crítica razonada y concreta de los pasajes de la sentencia que les causan gravamen. Ustedes tienen que poner titulitos, ¿no? Por ejemplo, les negaron una excarcelación, y el juez dice que, teniendo en cuenta que se investiga un homicidio, la pena en expectativa hace presumir que el imputado intentará profugarse o entorpecer las investigaciones. Entonces ustedes ponen ¿por qué la diferencia? En civil ¿por qué la diferencia? Porque son dos códigos distintos, dos códigos procesales distintos. En materia civil se rige por el código procesal. No sé si todos vieron la pregunta que me hicieron. Me pregunta por qué es la diferencia en civil que se apela sin fundamentar y en penal fundamentado. Porque se rige por códigos distintos. El proceso civil, el proceso comercial, el proceso contencioso administrativo, el proceso civil y comercial federal y el proceso de la seguridad social se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que tiene sus reglas. Y ahí se establece que la apelación es sin fundar. Primero se interpone la apelación sin fundar y el juez lo concede libremente o en relación, con efecto suspensivo, efecto devolutivo, de acuerdo a cómo dice el juez, se funda en primera instancia o en cámara. O sea, la cámara lo va a tener fundado el recurso. El único recurso que se puede no fundar es el de los honorarios, pero yo recomiendo que se funde igual, ¿no? En materia penal se rige por otra norma, que es el Código Procesal Penal de la Nación. En materia laboral se rige por otra norma, que es la Ley Orgánica. 11, no me acuerdo cuánto, que también dice, ahí es el plazo de 6 días en laboral y también va fundado. Pero ¿por qué es distinto en cada caso? Porque son distintos códigos. Está el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, está el Código Procesal Penal de la Nación y está la Ley Orgánica del Fuero Laboral, que crea los órganos y también establece la normativa aplicable al procedimiento. Por eso es la diferencia. Les dije entonces, crítica razonada y concreta. Les negaron una excarcelación, por ejemplo, diciendo que tratándose de que se investiga un homicidio, la pena en expectativa, 8 a 25 años, hace presumir que el imputado se profugará o entorpecerá las investigaciones. Entonces ustedes toman esa frase y la hacen pomada. ¿Qué es lo que van a decir? Apela. Señor juez, porque va dirigido al mismo juez. La apelación va dirigida al mismo juez que dictó la sentencia. Señor juez, Adrián Albor, abogado defensor de Irene Giadone, con domicilio electrónico 20 23 15 37 24 5 y físico en la calle Uruguay 772 octavo 81, en el expediente Giadone Irene sobre administración fraudulenta, número CCC 1234. Por supuesto, Irene, usted es inocente. Si no, no la defiendo, yo solamente defiendo inocentes. Digo, uno, que vengo a interponer objeto. Uno, objeto. 2 puntos. Que vengo a interponer recurso de apelación contra el decisorio del 7 de junio del 2022 en cuanto deniega el pedido de excarcelación realizado a favor de mi defendida. Ello a fin de que sea revocado por la Cámara de Apelaciones a tenor de los siguientes fundamentos. 2. Hechos. Se atribuye a mi defendida el homicidio de Daniel Salazar. Ya no solo metí en cana a uno, sino que maté a otro. Les pido disculpas. Pero bueno. Oportunamente solicité la excarcelación de mi defendida y el juez sostuvo que no haría lugar a la misma, por cuanto la pena en expectativa lo hace presumir que la imputada intentará eludir la acción de la justicia profugándose o entorpeciendo las investigaciones. Derecho. A. El derecho constitucional a transitar en libertad un proceso penal. 2 puntos. Se encuentra fuera de discusión a partir del plenario Díaz Besone de la Casación porteña, que resultan inconstitucionales las pautas objetivas previstas en los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación,
que se erigen como un obstáculo a la libertad durante el proceso en aquellos delitos que posean una pena máxima que exceda a los 8 y que por la mínima no pueda ser dejada en suspenso. Existe un derecho constitucional cuando la Constitución Nacional dice que ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo. Significa que recién para aplicar una sanción debemos esperar a que exista un juicio oral, que exista una condena y que se hayan agotado las vías recursivas respecto de la misma. Nótese que la prisión preventiva se transita en los mismos lugares donde se alojan los penados y con el mismo régimen, razón por la cual solo cabe concluir que se trata de pena anticipada. Estamos castigando sin juicio previo en contra de lo que dice el artículo 18 de la Constitución, que dice que ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo. Razón por la cual dejo planteada la cuestión federal del artículo 14 de la Ley 48. Cada vez que ustedes hablen de la Constitución, dejan planteada esto para que les habilite la posibilidad de llegar a la Corte Suprema. B. No existen riesgos procesales. Mi defendida es una persona profesional que es dueña de su casa y que tiene un trabajo estable, tiene una familia constituida, sus hijos están escolarizados, está casada, no se va a profugar, no hay manera de que se profugue. Esa es la principal interesada en demostrar su inocencia respecto del homicidio de Daniel Salazar y de ninguna manera va a escaparse porque ella quiere recuperar su vida, quiere ponerle fin al suplicio que está esta causa injuriante y calumniosa para su persona. C. Los riesgos procesales pueden evitarse con medidas menos lesivas. 2 puntos. Que perfectamente podría imponerse una fuerte caución real para conceder la libertad de mi defendida, a efectos de garantizar que la misma no va a profugarse, en ese orden de ideas, siendo propietaria del inmueble en el que vive, podría trabarse embargo sobre el mismo, y si se profuga, que lo pierda, bueno, una cantidad de cosas ponemos, ¿no? Por todo lo expuesto solicito, se conceda el recurso de apelación, se eleven las actuaciones en la Cámara de Apelación al fin de su tratamiento, proveer de conformidad hacia la justicia. Eso sería un escrito de apelación de una negativa de excarcelación. El juez que dictó la resolución es el mismo que recibe nuestro escrito. Por eso se lo dirigimos a él. Nosotros le dirigimos, es una cosa media psicopática, porque nosotros le dirigimos el escrito a una persona para que lo resuelvan otras 3 que están más arriba, ¿no? Entonces el juez recibe el escrito y hace lo que se llama el análisis de admisibilidad. El análisis de admisibilidad no es análisis de procedencia. Son 2 cosas distintas. ¿Qué es lo que hace el juez que recibe un recurso de apelación? Lo mira, se fija que haya sido interpuesto en término. ¿Fue interpuesto dentro de los 3 días? Bueno, si es una negativa de excarcelación, ¿fue interpuesto dentro de las 24 horas? Sí, pum. Primer tilde, primer casillero con tilde. ¿Fue interpuesto por quien tiene derecho a recurrir? Sí. Albor es el defensor de Giadone, por lo tanto tiene derecho a recurrir las decisiones que le causan perjuicio a Giadone. ¡Pum! Otro tildecito en la casilla. La decisión que se impugna ¿es una decisión pasible de recurso de apelación? Sí, el Código Procesal establece que la decisión que recaiga en la incidencia relativa a la libertad es susceptible de recurso de apelación. Bueno, cumplidos todos los requisitos, ¿qué es lo que va a hacer el juez entonces? Conceder el recurso. Hizo un análisis de admisibilidad. El juez no dice, no, mire, usted los argumentos que está diciendo no son válidos. No, el juez no hace ese análisis, ese es un análisis de procedencia. Y la procedencia o improcedencia del recurso está reservada al Tribunal Superior. ¿Se entiende esto? El juez que recibe el recurso analiza la admisibilidad. Si lo declara admisible, lo remite a la Cámara de Apelaciones, a la Mesa General de Entrada de la Cámara de Apelaciones. En este caso, si es del fuero común, estamos hablando de la calle Viamonte, frente al Teatro Colón, Viamonte entre Libertad y Carlos Pellegrini.
van a tener ahí en Piamonte 1155, 1147, van a tener a la Cámara de Apelaciones. Se recibe el expediente, hoy es todo digital a partir de la pandemia, pero antes se llevaba en papel las cosas, se llevaba el expediente en papel. Hoy es todo digital. La Cámara de Apelaciones, la Mesa General de Entrada de la Cámara de Apelaciones va a analizar lo siguiente. Primero, si ya ha tenido entrada en la Cámara con anterioridad a la causa, es decir, si se apeló a alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque si hubo una sala que estuvo, que ya previno, que ya se expidió en el pasado, van a ir, todas las apelaciones que haya van a ir a la misma sala. Le cuento que hay 5 salas, a pesar de que tenemos hasta sala sexta y séptima. Dice, ¿cómo? Hay 5 salas y tenemos hasta la séptima. Bueno, tenemos la sala 1, no hay 2 ni 3, hay 4, 5, 6 y 7. Estas cosas, ¿no? ¿Vieron que en el Palacio no hay primero y segundo piso? Bueno, acá es lo mismo. Ustedes van al Palacio, van de planta baja, suben un piso, están en el tercero. No sé por qué, pero es así. Acá lo mismo, no, hay explicación para todas las cosas. No hay sala segunda y sala tercera porque en el año 92 esas 2 salas se transformaron en los primeros tribunales orales, Tribunal Oral 1 y Tribunal Oral 2. Los jueces de esas salas estuvieron dispuestos a cambiar su rol y hacer juicios orales. Y en el Palacio no hay piso 1 y piso 2 porque son los subsuelos, subsuelo 1 y subsuelo 2. Por eso ustedes, la planta principal, suben un piso y están en el tercero. Esas son las explicaciones reales. Uno se hace un poquito el tonto con esto. Pero bueno, la Cámara de Apelaciones recibe la sala que toque, la 1, la 3, la 4, la 1, la 4, la 5, la 6 y la 7, reciben el recurso, la que sea, la que le haya tocado, y hace un nuevo análisis de admisibilidad. Se fija si está bien concedido o mal concedido el recurso, si considera que está mal concedido, así lo declara y devuelve el expediente sin expedirse sobre los argumentos. Si en cambio decide que está bien, concedido el recurso, va a fijar una audiencia para informar. El recurso de apelación que hicimos por escrito, solamente lo que hace es la apertura del procedimiento. Uno sostiene el recurso en una audiencia oral. A partir de la pandemia, muchos tribunales lo que hacen es sustituir la audiencia oral por un informe escrito a las partes, pero si uno insiste, la audiencia se tiene que hacer oralmente. Esta mañana yo tuve una, por ejemplo. Esa audiencia, el que recurrió tendrá 10 minutos para exponer, el resto de las partes tienen 5 minutos para contestar, y nuevamente el recurrente tiene otros 5 minutos para exponer oralmente los argumentos. El tribunal tiene que dictar sentencia el mismo día, salvo que declare la cuestión como compleja, en cuyo caso puede tomarse 5 días hábiles. Y se dicta una sentencia. Autos vistos y considerando, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este tribunal a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Giadone Irene. Y cuando uno es imputado, no es Irene Giadone, es el apellido primero, coma, el nombre después. En ese orden de ideas, escuchar a las partes en la audiencia que al efecto tuvo lugar el día de la fecha, diremos que asiste razón al defensor en cuanto a que la sentencia impugnada no se hace cargo de la jurisprudencia plenaria dictada en el fallo Díaz Besone, que declara la inconstitucionalidad de las pautas objetivas de los artículos 316 y 317, y asiste razón a la defensa en cuanto a que los riesgos procesales apuntados por el juez de grado pueden ser perfectamente conjurables mediante una caución real, razón por la cual el tribunal resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de apelación intentado. 2. Reformar la decisión de grado concediendo la excarcelación mediante una caución de pesos 250.000. 3. Notifíquese, regístrese, devuélvase a la instancia de grado si viviendo la presente de atenta nota de mí. La causa se devuelve a primera instancia y bueno, uno
hace el depósito de la plata y la persona sale en libertad. Pero a grandes rasgos, esa es una audiencia, ese es el trámite que va a tener el recurso de apelación. Y acá terminamos con los recursos ordinarios. Ahora empiezan los recursos del tipo de los extraordinarios. Y vamos a tener cuatro recursos del tipo de los extraordinarios en materia penal. Uno es el recurso de casación, que lo resuelve la Cámara de Casación, casualmente. Otro es el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad son 2 artículos nada más, y en general los abogados no ponen que interponen recurso de inconstitucionalidad. Ponen que interponen recurso de casación y en el mismo ventilan muchas veces cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de las normas o de las decisiones. No, a nadie le han rechazado el recurso por ponerle recurso de casación, porque tiene el mismo trámite, lo resuelve la misma Cámara, la misma sala, la misma Cámara de casación, por lo tanto, es indistinto. De hecho, el recurso de inconstitucionalidad remite en todo lo que es su tratamiento a las reglas del recurso de casación. Por eso es que hay abogados penalistas que no saben que existe un recurso de inconstitucionalidad. Pero está ahí. Hay 2 artículos que regulan el recurso de inconstitucionalidad. Pero les repito, si ustedes ponen recurso de casación y ventilan cuestiones constitucionales, no va a pasar nada. Dijimos que el recurso, ¿cuál es la diferencia? Y que en uno se está ventilando cuestiones constitucionales y en otro se están ventilando cuestiones de violación de las normas procesales o de las normas de fondo, pero a nivel legal, no supralegal. La verdad que no hay mucha diferencia. Podríamos borrar esos 2 artículos y seguiría todo igual sin que explote el mundo ni que haya ninguna diferencia. Porque los mismos argumentos que nosotros ventilamos en un recurso de inconstitucionalidad, los podemos ventilar en un recurso de casación. Es un resabio que quedó del Código del 92, que está ahí, que no, ya los nuevos códigos no hacen una diferencia sustancial. Sentado esto, si lo saquen nadie se da cuenta, efectivamente, tal cual. Volvemos. El recurso de casación es un recurso del tipo de los extraordinarios. ¿Qué significa que el recurso, hay recursos ordinarios y recursos extraordinarios? Bueno, esto significa que esta clasificación viene dada por las formalidades que tiene el recurso. Los recursos ordinarios no tienen muchas formalidades, simplemente hay que expresar agravios, crítica razonada y concreta. En cambio, los recursos del tipo de los extraordinarios tienen mayores requisitos. Y si uno no cumple con los requisitos, no se va a tratar el recurso. La principal característica de los recursos del tipo de los extraordinarios es la autosuficiencia. ¿Qué significa esto? Que el recurso se tiene que valer por sí solo, tiene que abastecerse por sí solo. El juez que lo va a leer tiene que poder entender todo sin necesidad de ir a ver la causa. Entonces, lo que solemos hacer es copiar la decisión que estamos criticando. Yo tengo siempre punto 1 objeto, que voy a interponer recurso de casación contra el decisorio de fecha tal dictado por la Cámara de Apelación o por el Tribunal Oral en cuanto resuelve Punto 2, la resolución atacada. Reza el decisorio en crisis, 2 puntos, y pum, lo copio entero. Esto es un problema con el recurso extraordinario federal, porque el recurso extraordinario federal tiene un límite, no pueden ser más de 40 carillas. Entonces, si yo tengo una sentencia que tiene 52 carillas, no voy a poder dotar de autosuficiencia mediante la copia de la decisión. Quiero que ustedes entiendan una cosa. En una época teníamos que tipear toda la sentencia. Ustedes no saben el garrón que era eso. Era un garrón. Empezamos todos a poner, imagínense una sentencia de un juicio oral.
de 130 páginas para dotar de autosuficiencia. Claro, había algunos colegas que lo que hacían eran, la escaneaban y la pegaban. Directamente la pegaban. Después aparecieron los OCR, los programitas de reconocimiento de texto. Entonces escaneábamos, hasta que apareció el Lex100, donde pintábamos, copiábamos y pegábamos. Era mucho laburo solamente copiar la sentencia para dotarla de autosuficiencia. Tienen que, cada agravio que plantean, lo tienen que plantear de manera separada. Tienen que explicar también cuál es la decisión que pretenden de la Cámara de Casación. Tienen que identificar cuáles son las normas inobservadas o erróneamente aplicadas. Tienen que dedicarle un capítulo a los hechos relevantes de la causa y tienen que refutar pasaje por pasaje toda la sentencia. Por eso es un recurso del tipo de los extraordinarios, la casación. Un recurso de casación, vamos a ver si yo les puedo mostrar alguno. Voy a sacar el nombre de la persona. Bueno. Sí, no solo pide muchas cosas para recursos extraordinarios, sino que además, para ir en queja hay que poner 300 lucas. Disparate, no quieren laburar. Esta gente no quiere laburar. Vamos a ver un recurso. Este es un recurso de casación muy interesante. Está mal que lo diga yo. Pero ¿por qué es interesante? Porque este es un recurso de casación horizontal. Este es un recurso de casación que interpuse contra una decisión de la Cámara de Casación. Pero como Albor no nos dijo hace un ratito que las decisiones de la Cámara de Casación las revisa la Corte Suprema, ¿cómo es que las revisa otra sala de la Cámara de Casación? Bueno, acá el tema que tenemos es que en los casos en los cuales ustedes, por ejemplo, viene un imputado absuelto, ¿no? El tribunal oral absolvió al imputado y la Cámara de Casación revocó la absolución y condenó. Si a mí contra esa decisión me queda solamente el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, yo no tengo un recurso amplio. Porque el recurso extraordinario federal solamente se pueden ventilar cuestiones de orden constitucional. Yo no puedo ventilar cuestiones de derecho común ante la Corte Suprema. Ahí lo vamos a ver ahora en cuanto terminemos con casación. Que les voy a explicar cómo es la cuestión del recurso extraordinario federal. Fíjense que interpuse un recurso extraordinario, un recurso de casación horizontal ante la misma Cámara de Casación, ¿no? Bueno, acá estoy diciendo que borro los nombres y no lo borro. Qué genio. Digo, que vengo a interponer recurso de casación horizontal contra el pronunciamiento mediante el cual se decide rechazar el recurso de casación e inconstitucionalidad deducido por la asistencia técnica con costas. Hacer lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la querella. Y acá digo, la sentencia recurrida. ¿Vieron que les dije punto 2 que pongo la sentencia recurrida? Claro, la sentencia tenía, era muy larga. Digo, y hoy estamos, hoy le digo, bueno, mírenla en el sistema, ¿no? Tampoco es tanto esfuerzo que tienen que hacer, ¿no? A los fines de dotar el presente de autosuficiencia, es costumbre de este defensor la de reproducir el decisorio en crisis. En el caso que nos trae ello, resultaría excesivo, por cuanto la sentencia en crisis solo es atacable por esta vía en una pequeña porción de la misma. Si las cosas, me limitaría a reproducir los pasajes que causan gravames, seguido de su crítica razonable y concreta. Y acá explico por qué es admisible una casación horizontal. Estoy diciendo, la impugnada es una sentencia definitiva emanada del máximo tribunal. Ahí tienen un tema también, ¿no? ¿Qué decisiones son impugnables mediante recurso de casación? Sentencias definitivas o asimilables a definitivas. Y dictadas por el máximo tribunal de la causa. Yo no voy a casación por una decisión dictada por el juez de instrucción, por el juez criminal y correccional. Yo voy a la casación por una decisión dictada por la Cámara de Apelaciones o por el tribunal
oral. Que es el máximo tribunal que no tiene otro por encima inmediato más que la Cámara de Casación. Y no puedo ir porque me negaron una prueba. Voy por una sentencia definitiva o asimilable a definitiva. ¿Cuál es la sentencia definitiva? La que se dicta en un juicio oral. Después de que se escuchó las partes, se produjo la prueba, las partes alegaron, se dicta sentencia. Esa es sentencia definitiva. ¿Cuál es asimilable a definitiva? La que causa un gravamen de imposible reparación posterior. Por ejemplo, una negativa de libertad. Si se le niega la libertad a una persona, se puede llegar hasta la Corte Suprema, porque si después descubrimos que estaba mal denegada la libertad, no podemos usar el DeLorean, volver al pasado y recuperar los años perdidos. Esa persona ya no hay manera de reparar el tiempo que estuvo presa. Por eso esas son asimilables a definitivas. La que no se puede, son sentencias que no pueden, son circunstancias que no pueden ser reparadas con posterioridad. Por ejemplo, una negativa de probation. Una negativa de probation es asimilable a definitiva. Porque si yo no puedo esperar a que se haga el juicio y se me encuentre culpable o inocente para que la casación diga que está mal denegada la probation. Y acá hago toda una explicación de por qué corresponde la casación horizontal. ¿Qué fue lo que pasó? Esta persona venía, no era un caso, este es un caso muy novedoso, porque mi defendido no venía absuelto, venía condenado por un delito menos grave y la casación revocó, a pedido de la querella, la calificación y puso una calificación más grave. Entonces yo sostuve que, bueno, no tenía que ir a la corte para ventilar esto, sino que tenía que hacerlo ante otra sala de la misma Cámara de Casación. Los hechos tienen que hacer una descripción muy detenida de los hechos lo que son relevantes. La explicación de que la sentencia es definitiva, se trata de una sentencia condenatoria en materia penal, etcétera, etcétera, etcétera. Después empezamos con los agravios. A veces, acá hay un único agravio, pero a veces son muchos los agravios. La calificación legal. Acá están mal calificados los hechos, esto es lo que planteo. Y después, bueno, el petitorio. Esto sería un recurso de casación, ¿no? Fíjense que en una parte digo cuáles son las normas erróneamente, yo lo que tengo que decir, cuáles son las normas erróneamente aplicadas o inobservadas. Y es acá que lo pongo en la parte de derecho. Y por último, uno tiene que decir específicamente qué es lo que está esperando de la Cámara de Casación. Eso es lo que ponemos en el petitorio. Solicito, se conceda el recurso, se eleven los actuados a la Cámara de Casación y que se modifique la calificación legal. A veces uno puede decir que se revoque la condena y se dicte la absolución, que se revoque la negativa de excarcelación y se conceda la libertad del imputado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un recurso de casación, es un recurso del tipo de los extraordinarios. Déjenme que les busque un recurso. Bueno, ¿cómo es el trámite? La casación, el recurso de casación se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Si es un tribunal oral, será ante el tribunal oral. Si es una cámara de apelaciones, será ante la cámara de apelaciones. Y estos organismos también hacen un análisis de admisibilidad. Se fijan que se hayan cumplido los plazos, los requisitos que tiene el recurso de que se trate, si está legitimado, si la decisión es pasible del recurso de casación, etcétera, etcétera, como ya lo vimos en apelación. Entonces los jueces, ¿qué dicen? A fojas tanto, se presenta el doctor Adrián Albor, interponiendo recurso de casación contra la sentencia recaída en el presente proceso. El recurso está interpuesto tempestivamente por quien tiene derecho a recurrir y cumpliendo con los requisitos que el de rito es el código de procedimientos, ¿no? Es el de rito y el de fondo, el de forma y el de fondo.
El de forma es el procesal, el de fondo es el penal. Y razón por la cual se concede elevándose sin más las actuaciones a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación recibe el recurso. Y tenemos dos trámites, el del 465 y el del 465 bis. El del 465 es para sentencias definitivas y el 465 bis es de para sentencias asimilables a definitivas. Hay un tema. Para las sentencias definitivas con trámite de 465, es decir, que no es trámite abreviado, se requiere que se mantenga el recurso. A ustedes les va a llegar una cédula diciendo, hágase saber a las partes que el presente recurso será resuelto por la sala tercera y notifíquese en los términos de los artículos 465. ¿Qué significa esto? Que una vez que me llegó la cédula, tengo 3 días para manifestar que mantengo el recurso. ¿Qué significa esto? Tengo que presentar un escrito que dice, mantiene recurso. Señores jueces de la Cámara de Casación, Adrián Albor, abogado defensor de fulano de tal, expediente tanto, digo que vengo a mantener el recurso oportunamente interpuesto. Tener presente será justicia. Eso solo. Si no presento ese escrito, me declaran desierto el recurso y devuelven y queda firme la decisión. En cambio, cuando es sentencia asimilable a definitiva y el procedimiento es abreviado, no hace falta manifestar que se mantiene el recurso y directamente la causa pasa a resolver. En las sentencias definitivas, el trámite es más complejo. Dijimos que lo primero que se hace es mantener el recurso. Después, el tribunal pone el expediente por 10 días en oficina para que las partes puedan ampliar el recurso. A veces es muy poco el plazo de 10 días para interponer recurso, entonces nos dan 10 días más una vez que la causa llegó a la Cámara de Casación para que mejoremos el recurso. Vencidos esos 10 días, el tribunal fija una fecha para informar. Sentencia asimilable es el 465 bis. Asimilable definitiva. Es lo que se llama trámite abreviado del 465 bis. Se fija audiencia para informar y se hace una audiencia como la que hablamos hace un ratito, como la de la Cámara de Apelación. Las partes sostienen, habla 10 minutos el que recurrió, 5 minutos el que no recurrió, y la última palabra, otros 5 minutos, tiene lo que se llama la contrarréplica. Y la Cámara de Casación, ya no, a diferencia de la Cámara de Apelación, no tiene obligación de resolver el mismo día. La tiene ahí, la puede tener lo que se le cante. Este es el recurso de casación, este es el trámite del recurso de casación. Acuérdense, primero, mantener el recurso dentro de los 3 días de notificado que el expediente tuvo ingreso en la Cámara de Casación. Segundo, 10 días en término de oficina para mejorar el recurso que ya se había interpuesto. Tercero, la audiencia oral. Ese es el mecanismo que la audiencia oral para sostener los fundamentos. No es oportunidad de presentar nuevos fundamentos. Entonces, amplían, mejoran el recurso, pero no pueden, si algo se comieron de plantear, no lo pueden. Hoy, por ejemplo, la querella, en la causa que les estaba diciendo en el recurso de apelación que tuve hoy, la querella pidió que se agrave la situación, la calificación legal de algunos de los imputados. Pero no lo había apelado eso. Si no lo apelaste, no lo apelaste, te lo comiste. Lo mismo que si apelás y no pones algún argumento, bueno, podés poner nuevos argumentos. Los mismos argumentos que vos pusiste los podés ampliar, pero no podés, lo que no recurriste, no lo recurriste. Y el último recurso que nos queda es el recurso extraordinario federal. Entonces me va a decir, ¿cómo, Albor? Si dijo que eran más los extraordinarios. Ahora voy a explicar. El recurso extraordinario federal es un recurso muy, muy complejo. Hay estudios jurídicos que se dedican exclusivamente a hacer recursos extraordinarios federales. Va precedido de un formulario. A ver. Carátula.
Ahí les muestro. Esto, si ustedes no presentan esto, se declara inadmisible el recurso. Una carátula que dice número de expediente, tribunales intervinientes, datos del presentante, carácter del presentante. Esto lo bajan de internet, lo bajan de internet y lo llenan. Decisión de recurrida, confirmación de sentencia condenatoria, ubicación en el expediente. Acá había que poner a qué fojas estaba, porque eran tan vagos que ni siquiera se fijaban, eran capaces de fijarse ellos dónde estaba ubicado, en qué fecha fuimos notificados, porque a partir de esto se analiza si está presentado tempestivamente, norma que confiere jurisdicción a la Corte. Ustedes están viendo, ¿no? Lo que les estoy mostrando yo, están viendo un documento en este momento. Sí, sí, se está viendo, sí. Bueno, oportunidad y mantenimiento de la cuestión federal. Vieron que yo les dije hace un rato que si hablan de normas constitucionales tienen que plantear la cuestión federal. En este caso, como la cuestión federal surgió al momento de la sentencia, no se pudo articular con anterioridad la cuestión federal, si no tendría que decir, lo planteé a fojas tanto, y lo mantuve a fojas tanto, etcétera, etcétera. Lo planteé en oportunidad de los alegatos, en el juicio oral, tal como consta en el acta, de fojas tanto, lo mantuve en el recurso de casación, de fojas tanto, y ahora lo mantengo en este acto. Exponga la decisión que se pretende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se pretende que la Corte Suprema revoque el decisorio, mandando a sustanciar cesura de juicio por ante el Tribunal Oral en lo criminal y corrección. Fecha, firma. Esto sería la carátula del recurso extraordinario. Déjenme que les muestre un recurso extraordinario, porque el recurso extraordinario se rige por una acordada. Se rige por una acordada el recurso extraordinario, que establece hasta, para que se den una idea, la cantidad de hojas, la cantidad de páginas, la cantidad de renglones por página y el tamaño de la letra. Si ustedes no cumplen con esto, no van a darle tratamiento al recurso. Veamos. Fíjense, como es un máximo de 26 renglones por página, cuando presento un recurso extraordinario, directamente le pongo al lado, esto se puede hacer con los procesadores de texto, que le enumeran los renglones. No puede tener más de 26 renglones. Fíjense acá abajo que pongo el numerito de página. No más de 40 páginas y la letra no puede ser inferior a 12. Acá en este caso es 14. Bueno, ¿qué dijimos? Objeto, primero, ¿a quién va dirigido? A la Cámara de Casación, en este caso, porque yo estoy recurriendo a una decisión de la Cámara de Casación. Lo mismo, recurso extraordinario. ¿En qué casos va este tipo de recurso? Recurso extraordinario es admisible contra sentencias definitivas emanadas del superior tribunal de la causa, es decir, que no tenga otro superior inmediato que la Corte Suprema, y solamente puedo cuestionar asuntos de orden constitucional, y excepcionalmente la Corte ha generado lo que se llama la tesis de la arbitrariedad. ¿En qué consiste la tesis de la arbitrariedad? Cuando se me canta, ventilo cuestiones de infraconstitucionales. Es un tema medio complejo esto. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a encontrar una causa que se llama Pérez Juancito sobre personal doméstico. Si ustedes ven los fallos de la Corte Suprema, se dan cuenta que son todos siempre poderosos. Loma Negra, frigorífico Yaguané,
nunca Juancito contra Pedrito porque el perro le hace caca en la vereda. Esas cosas no las van a ver. Salvo, fíjense, incluso en el fallo en el que la Corte crea el divorcio, ustedes se creían que desde ahora tenemos jueces legisladores. ¿Y por qué, Mati? No te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué solamente se meten con cuestiones de poderosos? Y porque a los poligrillos no le interesa. A la Corte no le interesan los pobres. Para que se den una idea, la Corte Suprema, sí. La Corte Suprema tiene hasta una oficina, la Corte Suprema tiene una oficina de coherencia. Una oficina de coherencia. ¿Saben por qué tienen una oficina de coherencia? Porque como hacen lo que se les canta, después se tienen que fijar que no entre en contradicción con lo que dijeron con anterioridad. Entonces, ¿qué hacen? Siguen haciendo lo que se les canta, pero dicen, este caso no es similar al otro, que es igual, nada más que esta vez quieren dictar una sentencia al revés. ¿Ante quién se presenta el recurso extraordinario? Siempre, acuérdense, ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Esto es la Cámara de Casación. Yo a la Corte Suprema llego exclusivamente, salvo en el caso de la apelación ordinaria de la extradición, llego exclusivamente. Y ahora también tenemos otra regla que es la del per saltum. Acuérdense que hace unos años se creó el per saltum. Hace poquito se creó el per saltum. Creo que es 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial. Pero en general uno llega a la Corte Suprema por sentencia definitiva o asimilable a definitiva, emanada del Superior Tribunal de la causa, y exclusivamente se ventilan cuestiones de índole constitucional, con esta excepción que les dije de la tesis de la arbitrariedad, ¿no? Vengo a interponer recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento mediante el cual se decide rechazar los recursos de casación deducidos, confirmar la decisión recurrida en cuanto ha sido materia de impugnación con costas, a fin de que la Corte Suprema proceda a revocar la condena y disponga la libre absolución de mi defendido. En síntesis, se solicita que se conceda el recurso extraordinario. Lo de coherencia, no solo tienen una Secretaría de Coherencia, tienen otra de impacto económico. ¿Cómo es esto, muchachos? ¿Se fijan en el impacto económico que van a tener las sentencias? Entonces ustedes no son jueces que aplican la ley. Aplican el sentido común. Les decía, ¿no? La sentencia recurrida a los fines de adoptar el recurso extraordinario de autosuficiencia, costumbre de este defensor, la de reproducir el decisorio en crisis. En este caso que nos trae, ello resulta imposible por cuanto la sentencia atacada casi duplica el máximo de extensión que exige la acordada 4 del 2007. Esta es la acordada. La acordada 4 del 2007 es la acordada que establece los requisitos del recurso extraordinario federal. Es una acordada que se hizo en el 2007 donde nos dijeron, señores, si ustedes quieren que nosotros le tratemos los recursos, cumplan con esto. Así todos veremos si se los vamos a tratar. Entonces dije, me limitaré a reproducir los pasajes que causa gravamen, seguido su crítica razonada y concreta, y la sentencia puede ser compulsada en el sistema lexical. Vagos, vayan y búsquenla. Fíjense, la demostración de que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte. Y acá explico por qué es una sentencia definitiva, es una sentencia condenatoria en materia penal, es definitiva. No es asimilable a definitiva, es definitiva. La dictó la casación, que no tiene otro superior inmediato que la Corte Suprema. Esto es lo que sería hechos, ¿no? El relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal. ¿Qué son las cuestiones que se invocan como de índole federal? Aquellas que violentan la Constitución Nacional. Con indicación en el momento en el que se presentaron por primera vez. ¿Esto por qué? Es la Ley 48. Ley 48, vamos por la 27.000 y pico. Ley 48, estamos hablando de prácticamente cuando se crea la patria, ¿no? Siglo XIX, la Ley 48, dice que para llegar a la Corte Suprema se trata de cuestiones constitucionales y que uno, cuando la primera vez que se choca con la cuestión constitucional, así debe dejar planteada la cuestión federal. Tiene que decir, esto que estoy recurriendo, y después el Superior Tribunal de Cava, bueno, sí, está bien, exacto.
tenemos esta cuestión de que hacen cualquier cosa, no tienen límites, y que para que vayan los jueces que Macri quiere la cuestión del correo, la Ciudad de Buenos Aires considera que tiene superintendencia sobre la casación. ¿Qué va a ser? Los hechos relevantes. La demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto y actual, y no derivado de su propia actuación. Estos son los puntos de la acordada que les digo. Uno tiene que cumplir con estos puntos. La 4 del 2007. La refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación a cuestiones generales planteadas. No era Llerena el fallo. ¿Vieron que yo les dije que había un fallo Llerena? El fallo en realidad es el fallo Casal. Llerena es que el juez el juez correccional que investigó no puede ser el mismo que juzga. Pues un error mío. El precedente que dice que la casación tiene que agotar la revisación de los argumentos de hecho y prueba es el fallo Casal, no Llerena. Les pido disculpas. Bueno, acá estoy los argumentos, ¿no? Que estoy poniendo: la violación del derecho de defensa. Estos son los argumentos que fui planteando. La violación del derecho al recurso. Explico, fíjense que le pongo primero el pasaje de la sentencia que causa gravamen y después la crítica razonada y concreta, ¿no? Acá voy separado, cada argumento por separado. Y fíjense que no puede pasarse de... Acá se fueron virtiendo los argumentos, ¿no? A ver acá. Bien, violación del principio de legalidad. Plantea inconstitucionalidad del 280. El 280 es esto que la Corte puede dictar sentencias sin fundamentar, ¿no? Es decir, lo rechazo. Ahí les puse lo de los jesuitas, que ya los tengo cansados con lo de los jesuitas. Bueno, en virtud de los jueces, y fíjense cuántas páginas, cuánto me tomó esto, 37 páginas. Este es un recurso del tipo de este es un recurso extraordinario federal. Nos van a quedar dos cosas. Un recurso extraordinario más, que es lo que se llama la acción de revisión. ¿En qué consiste la acción de revisión? Les aclaro que nunca tuve, en 25 años de carrera, nunca tuve una acción de revisión yo. Pero sepan que existe. Y de hecho conozco gente que ha tenido que hacer acciones de revisión. La acción de revisión o recurso de revisión, según lo que dice el Código Procesal Penal, es la única impugnación que se puede articular contra sentencias firmes, condenatorias. No hay revisión para absoluciones. La cosa juzgada en la absolución hace cosa juzgada, salvo que sea una cosa juzgada irrita, como cuando el juicio es una payasada, una parodia que solo busca la impunidad. Imagínense que los juicios contra las juntas, ¿no? que hayan sido una payasada para no condenar a nadie, entonces ahí sí se puede declarar cosa juzgada irrita e ir contra una absolución. Pero el recurso de revisión es contra condenas. Imagínense que Marisol D'Amico está presa por haber matado a Richard Huerta. Le dieron 11 años de prisión por haber matado a Richard Huerta. Un caso medio extraño porque el cadáver de Richard no apareció nunca se contó con el cadáver, pero como las reglas de mensuración de la prueba no exigen que esté el cadáver, sana crítica, si se considera por otros medios que efectivamente lo mató a Richard, suficiente, la condena. Marisol lleva 2 años presa y aparece Richard, que había decidido irse a las montañas, a vivir una vida de austeridad y en claustre, y llega Richard y dice:
Me enteré que está presa Marisol. Quiero aclarar que los rumores sobre mi muerte son un poco apresurados y de poco sustento. Doy fe que no es así, porque bueno, yo me siento muy vital aún. Entonces, calculo que si la condenaron por matarme y si yo estoy vivo, entonces vamos y le decimos a Marisol, mirá, Marisol, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Richard está vivo. Y la mala noticia es que vos tenés cosas juzgadas, vos ya está, se definió tu situación, estás condenada, entonces lamentablemente no podemos hacer nada. Como somos tan respetuosos de tu derecho constitucional a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, no, el hecho que haya aparecido Richard a vos no te va a beneficiar. No, de ninguna manera. Los derechos de las personas no pueden usarse en su contra. Entonces, ¿qué es lo que previó el legislador? El recurso de revisión. El recurso de revisión procede, lo trata la Cámara de Casación, se presenta directamente ante la Cámara de Casación. Este es el recurso que dijimos que había dos recursos que no se presentan ante el mismo tribunal. Uno es el recurso de revisión. Se presenta ante la Cámara de Casación, sea quien sea el que haya dictado la sentencia definitiva. Y se fundamenta en pruebas nuevas que demuestren que la sentencia debe ser revocada, que la sentencia es fruto de un error judicial. O tiene dos posibilidades el recurso de revisión. Que la sentencia fue un error judicial, que se demuestra con pruebas nuevas, y lo segundo es la sanción y promulgación de una ley penal más benigna. Imaginemos que a Matías Joel Ábalos lo condenan por adulterio. ¿Ustedes saben que en nuestro país el adulterio era un delito? El adulterio era un delito. Y aparte era un delito que discriminaba. La mujer casada cometía adulterio, caso Bloomberg. No, ¿qué tiene que ver Bloomberg? Le mataron al hijo a Bloomberg. No, pero no, yo no hacía referencia a eso, perdón, doctor. No, perdóname vos. A la ley que él promulgó con el uso, o sea, que la simple tenencia o la tenencia de arma, sí, no recuerdo muy bien, pero sé que se armó. Sí, las leyes Bloomberg fueron un paquete. Claro, pero no. Claro, el tema es que no influía en la primera ley las municiones de guerra. Entonces, todo aquel que tenía portación de armas y no tenía munición, se le aplicó una ley más benigna y pudieron salir un montón. Ahí, exactamente. Ese fue un caso en el cual, por un error de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, por un error del Congreso, estuvimos unos meses con el acopio de munición impune. Modificaron la normativa sobre tenencia de arma de guerra y se comieron la parte de munición de guerra. Entonces, toda la gente que estaba con munición de guerra, hubo que hacerle un recurso de revisión para bajarle la pena. Lo mismo pasó cuando se derogó el decreto automotor de época de los militares, que le ponía más pena al robo con arma de fuego automotor que al homicidio. Con el tema de los estéreos pasó lo mismo. El robo de estéreo. Yo no me lo acuerdo lo de robo de estéreo, pero... Yo se lo voy a buscar. Bueno. Tenía una pena muy alta y era irrisorio en comparación al homicidio. Bueno, no tenía tanta pena como un homicidio. Pero vamos al ejemplo que les estaba dando. En Argentina, el adulterio era un delito. Y era un delito que discriminaba, porque la mujer casada alcanzaba con que tuviera relaciones sexuales con otro hombre que no sea su marido, y el hombre casado para cometer adulterio le tenía que poner un departamento al amante. Es muy interesante, esto búsquenlo. Esto existía. Y en determinado momento se derogó el adulterio como delito. Entonces imagínense, tenemos una persona condenada por adulterio, o se reduce la pena en el caso del robo automotor con armas, que pasó de 9 a 20, pasó a 5 a 15. Actualmente está 6 y 8 a 20.
pero 9-20 arrancaba con un mínimo superior al del homicidio. Una locura. Esto es el lobby de las compañías de seguros. Siempre que vean una modificación legal, fíjense quién se beneficia. El campo tiene muchas normas también. El robo de alambrado es carísimo. Les cuesta un montón. El robo de alambrado te ponen una pena tremenda. El robo de cabezas de ganado tiene una pena muy alta también. Pero bueno, al margen de eso. Para eso está el recurso de revisión. Para los casos de ley penal más benigna y para los casos de error judicial y que exista nueva prueba que demuestre que la sentencia no es correcta. Y nos queda el último recurso. ¿Por qué digo que este no es ni ordinario ni extraordinario? Porque de lo que vamos a hablar es de la queja. El recurso de queja, hay dos quejas en el Código Procesal, ¿no? La queja por retardo de justicia, que es cuando uno hace un pedido, los jueces no lo resuelven, pide pronto despacho, si los jueces no resuelven, discúlpenme un segundito. Vida, estoy dando la clase. Dale, sí, venime a buscar, por favor, Vida, que estoy por terminar. Les pido disculpas a todos. Estoy en Uruguay, sí. Gracias, Vida, chau, chau. ¡Qué suerte! Que no me tengo que ir en colectivo a casa, me pasa a buscar a mi señora. Bueno, les decía, la queja por retardo, está en el 127, que es, hay plazos para tomar las decisiones, si el tribunal no lo toma en el plazo que establece la ley, el interesado puede pedir pronto despacho, y si el tribunal no resuelve en el plazo que se establece, uno puede presentar queja por retardo. Esto no es un recurso, es una queja para que la Cámara de Apelaciones apure al inferior, o si el inferior no dicta la sentencia, que la dicte la Cámara de Apelaciones, o sea, el superior. Si el que está demorado es la Cámara de Apelación o un tribunal oral, ¿quién va a ser? La casación. Si el que está demorado es la casación, ¿quién va a ser? ¿Quién va a resolver el pronto despacho? La Corte Suprema. ¿Se entiende esto? Siempre el superior. Esto es lo que se llama queja por retardo, pero no es el recurso de queja. El recurso de queja, que es el último que nos queda, y vamos a hacer una clase más. Va una clase más de ejecución. Vamos, voy a Perón, cara. El recurso de queja, vieron que yo les dije que los recursos se presentan ante el mismo juez que dictó la resolución. Salvo dos, que son el declaratoria y el de reposición, todos los otros recursos se presentan ante el mismo juez para que lo resuelva otro tribunal. El declaratoria y el de reposición lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución. Aclaratoria aclarando, reposición revocando por contrario imperio. Pero cuando yo presento una apelación, se la presento al juez para que lo resuelva la Cámara de Apelación. Cuando yo presento una casación, se la presento al Tribunal Oral o a la Cámara de Apelaciones para que resuelva casación. Cuando presento un recurso extraordinario federal, se lo presento a la Cámara de Casación para que resuelva la Corte Suprema. En la queja, ¿cuál es el tema? Yo presenté un recurso ante el juez que lo tenía que presentar. Es el juez que hace el análisis de admisibilidad y decide si lo concede o no. ¿Qué pasa? Si el juez deniega de manera equivocada el recurso, yo puedo presentar una queja por recurso mal denegado. ¿En qué consiste? Vieron que dijimos que el juez que recibe el recurso hace un análisis de admisibilidad. Vamos a suponer que yo interpongo un recurso de apelación contra un procesamiento. ¿No? Procesó el juez de criminal y correccional, presenté el recurso de apelación, y el juez dice, por extemporáneo, no ha lugar al recurso de apelación presentado. En efecto, el doctor Adrián Albor fue notificado el 23 de mayo de la decisión que hoy recurre, y finalmente interpuso el recurso al cuarto día de notificado, razón por la cual el mismo es extemporáneo. Entonces, ¿qué hago yo?
digo, este estúpido se comió que el 25 de mayo fue feriado. ¿Y ahora qué hago? Voy en queja, presento una queja. La queja se presenta directamente ante el tribunal que debería haber resuelto el recurso que nos denegaron mal. Si es una queja por apelación denegada, la presento ante la Cámara de Apelaciones. Si es una queja por casación denegada, la presento ante la Cámara de Casación. Si es una queja por recurso extraordinario denegado, lo presento ante la Corte Suprema. Por eso decimos que no es propiamente un recurso, sino que es una forma de sortear el error del juez al denegar, al considerar inadmisible el recurso. Tiene algunas formalidades. El recurso de queja no puede diferir del recurso de apelación o del que sea denegado, solamente difiere en que, a ver, mutatis mutandis, no le voy a poner señor juez. Si lo estoy dirigiendo a la Cámara de Apelaciones, diré excelentísima Cámara, señores jueces, Cámara de Apelación, etc. Y lo que yo tengo que explicar es que me negaron mal el recurso, entonces acompaño el recurso, acompaño la cédula, todo con firma, con mi propia firma, copia simple con mi propia firma, digo, miren, el juez me notificó esto, acá está la cédula, este es el recurso que yo interpuse, acá me está diciendo, también tengo que acompañar la negativa del recurso, y solamente voy a poder hacer una crítica de los argumentos por los cuales el juez me negó el recurso. No puedo modificar nada, no puedo poner mejores argumentos que los que había puesto antes, etc. Pero esto es lo que se llama queja por recurso denegado. No es un recurso propiamente dicho, procede contra todos los recursos mal denegados, menos dos. ¿Cuáles? Aclaratoria y reposición. ¿Por qué? Porque esos son los únicos dos recursos que resuelve el mismo juez. Tengan presente una cosa, esto creo de haberlo dicho. La reposición puede presentarse en ancada, a caballo. La apelación se puede presentar a caballo de la reposición. Esto es lo que se llama recurso de reposición con apelación en subsidio. No sé si lo dijimos la clase pasada. Hablamos de recurso de apelación, de reposición con apelación en subsidio. ¿Se habló de esto? ¿No? No. Bueno, como el recurso de reposición, el único recurso que suspende el plazo para interponer otros recursos es el de declaratoria. Si yo interpongo recurso de reposición es para que resuelva el mismo juez que dictó la resolución. Me puede pasar que ese juez diga, no al lugar, y no tengo quien me revise la decisión. Entonces, ¿qué hago? Interpongo recurso de reposición para que el mismo juez revoque por contrario imperio. Y si no revoca por contrario imperio, que conceda por los mismos argumentos el recurso de apelación. Esto ténganlo presente, lo que se llama reposición con apelación en subsidio. Siempre es conveniente que uno va a pedir una reposición que lo haga con apelación en subsidio, porque si no, es soberano el juez, dice no al lugar y se te venció el plazo para la apelación. Hasta acá, amigas, amigos, amigues, hemos visto los recursos en materia penal. Les he exhibido algunos recursos para que vean las formalidades. Les pregunto si hay preguntas para hacer y les comunico, como dije recién, que vamos a dedicarle una clase más. Claro, se interpone así, Mayra. Interpone recurso de reposición con apelación en subsidio. Es todo el mismo escrito, ¿no? Es el mismo escrito, no es que hacemos dos escritos. Interpone recurso de reposición con apelación en subsidio. Señor juez, Adrián Albor, defensor de Natalia Miranda, en causa Miranda Natalia sobre robo con armas en poblado y en banda. Digo, objeto, que voy a interponer recurso de reposición con apelación de subsidio contra el decisorio por el cual no se hace lugar a mi pedido de fotocopias, que el juez dice que no soy parte del proceso, pero yo acepté el cargo de defensor, ¿verdad? Para el caso en el que no se haga lugar al recurso de reposición, solicito que por los mismos argumentos se conceda el recurso de apelación y sea la Cámara de Apelaciones la que revoque el decisorio de juicio. El problema de conformidad será justicia. ¿Se entiende esto? Nos pueden mandar algunos modelos. Sí, háganme acordar. Háganme acordar. Le pido a Lucas que me haga el favor
que Lucas me está encima, Lucas no me deja olvidar los martes que tenemos la clase, que me pida de Lucas, haceme la gauchada, estame un poquito encima para hacerle llegar a los alumnos y a las alumnas algunos modelos de algunos escritos. Perfecto, no hay problema. Bueno, preguntas, amigas, amigos, amigues. Entonces simplemente les digo, imitemos el ejemplo de ese varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, viva Perón, viva Perón. Gracias, Que tengan buenas doctor. noches. Muchas gracias por todo. Gracias a todos, gracias a Gracias, ustedes. Nos vemos la buenas noches. próxima. Gracias, profe. Martis. Chao, chao.